Entonces hoy vamos a estar en nuestra lección de Hechos, vamos a estar estudiando Hechos, la lección 28. En la anterior la vimos fue la 27, en su nota van a tener la lección 28, aunque en algunos aparece como la 29, pero es 28, ¿no? No le crean a lo que está en el título. Y, y vamos a hacer como, eso nos va a ayudar un poco porque como no hemos estado estudiando hace 2 semanas, no hemos tenido nuestro estudio, entonces eso nos va a estar ayudando un poquito a refrescar y va a ser una introducción a lo que vamos a estar viendo. La lección de hoy probablemente es cortica, ¿cierto? Entonces les animo a que dispongan sus corazones, si usted tiene su material, entonces téngalo ahí lístico para comenzar a llenarlo. Y les voy a estar por aquí compartiendo en sus pantallas. Lección 28, ¿cierto? Que sería introducción a la sección 6, ¿no? El libro de Hechos lo dividimos en 6 secciones, ¿sí lo recuerdan? Cuando usted piense en el libro de Hechos ahora, piense siempre en 6 secciones. Piense en un avance geográfico, y eso es muy importante cuando hablamos del libro de Hechos. Acuérdense, avance, movimiento, transiciones. El libro de Hechos nos va a estar guiando por ese viaje, ¿cierto? Hacia lo que hacía la iglesia primitiva, lo que hicieron los primeros discípulos, y eso nos va a ayudar mucho a entender el libro de Hechos. Entonces estuvimos observando 6 secciones, no sé si alguien recuerde esta primera sección, el que lo recuerde siéntase con la libertad de decirlo, pero no voy a pasar hasta que no lo digan. Se vale mirar las notas, ¿no? Se vale mirar las notas. Igual si usted de pronto va mirando también la Biblia, se va a ir dando cuenta. Entonces, ¿qué nos habló esta primera lección? O sección, perdón. Yo los voy a esperar lo que sea necesario. Bueno, no sé, pero creo que es Jerusalén, ¿cierto? ¿Ok? Gracias, Y mi Lord. buenas noches, aprovecho. Jerusalén, ¿cierto? Fue el lugar donde comenzó todo, fue el lugar donde el Señor puso esa semilla que hasta el día de hoy ha llegado a nosotros. Hay una segunda sección, bueno, en esa sección recuerden que hablábamos de dos cosas realmente importantes, y una era poder y milagros y la otra era oposición. Eso se comenzó a ver allí en el libro en la primera sección en Jerusalén. Poder y milagros, pero luego oposición, ¿cierto? Recuerden que hubo oposición del concilio, pero también hubo oposición interna y problemas internos. Eso en la sección uno, como para ir recordando, ¿cierto? Ahora, la sección 2 les voy a sapear porque la idea es entre todos irlo haciendo, fue Judea, Galilea y Samaria. Judea, Galilea y Samaria. Allí, entonces aquí en Jerusalén, perdón, aquí en Jerusalén vimos poder, milagros, oposición y problemas, ¿cierto? Ahora, aquí en Judea, Galilea y Samaria va a haber algo más. Permítame. Aquí. Vamos a tener 3 personajes. Ahora, ¿quién se anima a decir uno de esos personajes? Les voy a ayudar mucho. Piensen en el capítulo 6 de Hechos. En el capítulo 6 es donde se escogen los diáconos. Y por ahí va a haber un personaje fundamental. Bro, Esteban. Esteban. Gracias, Milloni. Esteban es uno de ellos, ¿cierto? Que estaría por acá. Luego otro personaje más sería Felipe. Y el último sería Pablo. 3 personajes destacados en esta sección.
Ahí en la parte de Pablo se nos introduce a Pablo y el testimonio de la conversión de Pablo. 3 personajes. Estamos en la sección 2, o sea, en Judea, Galilea y Samaria. Estamos como haciendo un repaso de todo lo que hemos visto para no perder el hilo, ¿cierto? Ahí avanzaríamos a la tercera sección. Entonces, sección número 1, sección número 2 y esa sería la sección número 3 en la que podríamos dividir el libro. Es una ubicación geográfica o un avance geográfico. Y la 3, hablábamos de que era a los gentiles. Ya el evangelio empezó a salir a los gentiles, es decir, a personas no propiamente judías. Y en este punto vimos este grafiquito. 3 ciudades. 3 ciudades. Ahí está en su página 2 de los apuntes. 3 ciudades. Ahora, ¿quién podría mencionar esas 3 ciudades principales de esta sección? Así sea una sola. Samaria. Ok, Samaria. Una Otra no, ciudad. otra no sería Antioquía. Ok, recuerden que Antioquía fue en realidad una de las más importantes, ¿no? Aquí tocamos 3 ciudades verdaderamente como que tuvieron un peso, y no sé si lo recuerdan, y fueron Cesarea, Antioquía y Jerusalén. Y se nos habla de esa transición de judíos a gentiles y de Pedro a Pablo, ¿no? Al principio el Lucas se centra mucho en Pedro, pero luego va a ser una transición a Pablo. 3 ciudades en esta sección. Cesarea, que decíamos que Cesarea era un lugar importante para los romanos. Inclusive ahí estaba Cornelio. Luego Antioquía y luego Jerusalén. En Antioquía es donde se va a estar esta iglesia que va a enviar a Pablo a las misiones. Eso lo vimos en la sección 3, ¿cierto? Ahora tendríamos la sección 4. ¿Quién lo recuerda? Miren en sus notas, no tienen que recordarlo porque yo sé que es difícil. Asia Menor. Asia Menor, correcto. Tendríamos la parte de Asia Menor. Ahí en Asia Menor, si ustedes van adelante ya sus noticas, ahí entre el capítulo 13 y 14 se da el primer viaje misionero de Pablo. Entonces, veíamos Chipre, un lugar de oscuridad, veíamos Antioquía de Pisidia, a los judíos, y luego llegábamos a Iconio y Listra, a los etnos, en cierto modo a un grupo de personas que no hablaba ya la misma lengua que los apóstoles, ¿cierto? O por lo menos que los judíos. Hablaban una lengua licaónica, una lengua diferente. Y se da el primer viaje misionero transcultural. Y luego, cuando él acaba de hacer esto, él va a tener que ir a Antioquía, a Jerusalén, perdón, y allí va a tener que mirar los requisitos para ser salvo. Esto es un repaso, recuerden, porque todo esto ya lo hemos visto. Entonces él se reúne allí y dice, venga, pero es que para ser salvo, entonces algunos decían que había que circuncidarse, y bueno, y él va a dar muy claro que la salvación es solo por la gracia en Cristo Jesús. Esa sería nuestra sección 4. Luego pasaríamos a la sección 5.
Voy a darles espacito para que vayan llenando sus notas. Si me adelanto me dicen, listo. Y entraríamos a la sección 5, que sería Europa. Ahí en Europa hicimos como un diagramita. Ahí en sus notas, para que no se pierdan, estamos yendo de la página 1 a la página 2 y estamos saltando. Vamos y volvemos, vamos y volvemos. Entonces ahí estaríamos en Europa y hablábamos del mar Egeo. Recuerdan que hubieron unas visitas cortas, que serían estas de acá. Filipos, Tesalónica, Berea y finalmente Atenas. Estas fueron visitas de días, ¿no? No fueron largas, como si lo sería estas dos, que una sería por acá Corinto y la otra sería Éfeso. Corinto y Éfeso. Eso va de la mano con los viajes de Pablo. Y hasta ahí llegamos, no en la clase anterior, sino en la que estuvo antes, porque en la anterior estuvimos viendo un poco sobre los milagros en el libro de Hechos. No sé si recuerdan que estuvimos hablando sobre ello, sobre los milagros en el libro de Hechos. Y llegamos a unas conclusiones bien interesantes allí. Y ahora aquí nos quedamos en lo que era el avance del libro. Pero ahora quisiera introducirles un poco para, quizás de una forma resumida, esta sexta sección. Entonces, sección 1, 2, 3, 4, 5 y ahora vamos a estar en la sección 6. La sección 6 sería finalmente a Roma. Por lo menos eso es lo que nos muestra Lucas en su libro de Hechos a Teófilo. A Roma. Entonces, eso va a comprender capítulo 19, versículo 21, los últimos 9 capítulos hasta el capítulo 28, y ahí sería el resumen de la sección 6, que es lo que vamos a estar viendo ahorita. Hechos, capítulo 19, versículo 21. Y miren lo que dice este pasaje. Dice, pasadas estas cosas, si usted lo tiene de pronto en su Biblia, lo animo a que lo lea de allí también. Yo se lo puedo leer de acá. 19:21. Dice, pasadas estas cosas, Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén, después de recorrer Macedonia y Acaya, diciendo, después que haya estado allí, me será necesario ver también a Roma. Y entonces acá tenemos algo interesante en lo que el giro que ahora va a hacer Pablo, y es primero ir a Jerusalén, y luego dice, me será necesario ver también a Roma. Son dos cositas que pueden observar ustedes allí importantes. Una es que Jerusalén era un lugar donde había excesa persecución. Es decir, estar en Jerusalén era realmente, y profesar el nombre de Jesús, era decir, mátenme, ¿no? O tortúrenme, o bueno. Recuerden que ahí murió Esteban y ahí se empezó la gran persecución. Y es lo que siempre vamos a tener en cuenta. En Jerusalén hubo grande persecución. Entonces lo que Pablo está diciendo es, ¿saben qué? Yo tengo que ir a Jerusalén. Y luego dice, y también quiero ver también a Roma. Y es otro punto interesante, él quería ir más allá. Roma obviamente era
quizás uno de los lugares más estratégicos para la expansión del evangelio ya a nivel mundial, ¿no? Y por eso él se propone ir allá. Entonces podríamos poner esto en esta casillita, ¿no? Ir a Jerusalén era uno de sus deseos como Pablo, de Pablo, pero también era ver a Roma. Capítulo 19, versículo 21. Ahora, ¿con qué fin él quería revisar las iglesias? Revisitar las iglesias, ¿cierto? Y pasar y afirmar los ánimos de las personas. Eso, mis hermanos, no crean que estoy pasando muy rápido, sino que estoy haciendo solo un resumen de lo que vamos a ver en esta sección. Ya nosotros vamos a entrar luego más profundo en cada cosa, ¿cierto? Por ahora es un panorama general. Antes de ir a Jerusalén, él va a revisitar las iglesias, va a estar en Éfeso, Grecia y Éfeso. Se los voy a mostrar aquí en el mapa como para que... Dice recorrido por Macedonia y Acaya, sería toda esta zona, Acaya esta zona de acá. Pasando 3 meses del invierno en Corinto. ¿Sí recuerdan dónde era Corinto? Corinto queda en este espaciecito acá. Ese lo marqué en el mapita. Y él va a hacer este recorrido. En cierto modo, recuerden que en su segundo viaje, él pasó por muchos de estos lugares. Este es el mar Egeo, para que no lo pierdan de vista, esta parte acá. Todo este es el mar Egeo. Y entonces él visitó varios lugares de estos. ¿Qué va a hacer él? Y esto es muy importante, hermanos. Y es que él va a revisitar estos lugares. Él los va a revisitar. Luego va a ir a Jerusalén. Va a ir a Jerusalén. Mientras él va a Jerusalén, él se encuentra con muchas cosas, entre esas inclusive acá, Pablo, ahí en Jerusalén, es arrestado. Ahí en Jerusalén, vamos a estar en el mapita. Entonces él está, recuerden, lo primero que vimos es que él vino desde Éfeso, que quedaba por esta zona, va revisitando varias iglesias, llega a Corinto, que sería hasta acá, pero luego se va a devolver, va a venir hasta estas islas de por acá y va a saltar directo a Jerusalén, ¿cierto? A Jerusalén. Uy, se me salió ahí el... Toma una ruta indirecta a Jerusalén volviendo por Macedonia para evitar a los judíos que también iban a Jerusalén. En cierto modo, Pablo estaba dispuesto a ir a un lugar donde iba a ser realmente perseguido. Ahí ustedes tienen que marcar evitar a los judíos, si no estoy mal, sí. Aquí nos estaríamos encontrando con un deseo de Pablo por llevar ofrenda, y eso va a estar en 1 Corintios 16, 1 al 3. A Jerusalén. Ahora, durante todo ese tiempo, mientras Pablo va volviendo y él va metido con la cabeza a volver a Jerusalén, se le aparecen varias personas, ¿no? Acá en Cesarea, y eso ya lo vamos a ver en más detalle, que dicen, venga, a usted por el Espíritu, a mí se me dice que si usted va a Jerusalén, o sea, ya lo van a matar, lo van a matar. Y es un punto de reflexión que quizás lo vamos a tener más, pero era interesante que Pablo, conociendo lo que le iba a pasar, seguía firme en ir a Jerusalén, el lugar donde había mayor persecución. Eso me hacía pensar un poco durante estos días que estuve compartiendo con
con Bobby, él nos contaba de un misionero que estuvo, no sé, no recuerdo bien el lugar, si era Corea o era China, y nos contaba que cuando él fue a hacer su primer viaje misionero, eso fue hace años, él fue en barco, ¿cierto? Y dice que este hombre, el misionero, se montó al barco y el capitán le preguntó, venga, ¿usted es consciente que si usted va a donde va, usted va a morir? No, usted va a morir. Y dice que el misionero le puso una mano en el hombro y le dijo al capitán del barco, dijo, capitán, yo ya morí cuando recibí a Jesús en mi corazón. Y eso me dejó a mí muy pensativo, ¿no? Para él ya había muerto. Este misionero en su segundo o tercer viaje misionero a ese lugar murió, ¿cierto? Como mártir. Pero se me hacía interesante para Pablo que le mencionaran la muerte o le mencionaran persecución. No tenía mayor relevancia porque probablemente él había comprendido muy bien lo que él escribió a los Gálatas, de con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo llega allá, ahí en Jerusalén, en este lugar, es arrestado. Ustedes lo pueden anotar ahí en sus noticas. Pablo es arrestado. Y entonces ahí va a comenzar un proceso de 5 defensas. Una de esas van a ser 2 en Jerusalén mismo, ante el pueblo y luego ante el concilio, donde a él lo agarran y él dice, venga, y empieza a defenderse, ¿cierto? Más que defenderse a él, defender el nombre de Dios entre esas personas y la obra que el Señor Jesús había hecho. Y ya vamos a estar más en detalle viendo estas defensas. Por ahora ténganlo en un panorama general. 5 defensas, 2 en Jerusalén y 3 en Cesarea. ¿Recuerdan Cesarea dónde queda? Cesarea, les vamos a mostrar aquí el mapa, queda realmente casi en la costa, como por acá, en la costa, que era un centro importante para los romanos, desde donde gobernaban los romanos. Ahora, ahí él va a presentar 3 defensas, ante Félix, ante Festo y ante Agripa y Berenice. 5 defensas de Pablo. 5 defensas. Ahora por fin, perdón acá, por fin Pablo va a ver a Roma. Ahora la manera en que él va a ver a Roma no es, aunque él lo deseaba, en cierto modo no es que hubiera ido por su propia cuenta, sino que iba bajo arresto. Y allí entonces se da este viaje largo hasta llegar a Roma. Ahora es muy interesante todo, a mí y quizás les voy a compartir un poco de eso el domingo, pero me emocionaba mucho la labor de Pablo, o lo que Pablo hizo como discípulo o como apóstol escogido por el Señor, pero tuvo una base muy grande y fue la iglesia de Antioquía, que era la que lo enviaba, la iglesia en Jerusalén, que era la iglesia madre, y era muy interesante los recorridos que él hacía, ¿no? Él se iba por todos estos lados, por todos estos lados. Visitaban uno de ellos a Chipre, no sé si lo recuerdan, va a visitar estas islas de acá, y iba inicialmente compartiendo estratégicamente el Evangelio. En unos lugares ya el Evangelio había llegado,
y ya la gente ya no, aquí ya llegó, pero no entendemos X o Y cosa. Ahí, capítulo 19, si no estoy mal, donde le dice, venga, ustedes ya recibieron el Espíritu, y dice, no, nosotros ni sabemos que hay algo así como el Espíritu, ¿no? El Espíritu Santo. Entonces ya ellos reciben ahí el Espíritu. Y lo que Pablo hacía era ir entre estas iglesias y era confirmar los ánimos de las personas. Su ministerio es bien interesante porque afirmaba, pero también iba compartiendo lo que Jesús había hecho un día acá en Jerusalén. Ahora, con esto quisiera cerrar la sección de hoy, la lección de hoy, como para no empezar la otra y dejarla iniciada. Pero quiero que se lleven este resumen en su cabeza. La próxima sección sería la sección 6, número 6, que se refiere a Roma, y vamos a ver este proceso, desde ir a Jerusalén, ver a Roma, revisitar iglesias, las 5 defensas y finalmente llegar y ver a Roma. Listo. Van a decir la lección de hoy tan cortica, pero a veces hay unas corticas y a veces hay unas muy largas, entonces no se preocupen. No sé si hay un comentario, alguna duda, y si no, cerramos así. Si alguien quiere decir algo, no lo dude, o algo que le interese de este panorama. Anderson, buenas noches a todos. Hola, Fabi. Sí, yo quisiera como decir que la vida de Pablo fue toda predicando, llevando el mensaje. Fue un trabajo que para mí él no tuvo descanso. Mire, en este mapa se ve el trabajo tan bravo que él hizo. Todo el tiempo fue expandir el evangelio. Y lo otro, lo que vos dijiste cuando llegó a Roma, fue algo totalmente como pronosticado porque llegó al occidente el evangelio a través de Roma, ¿verdad? Yo no sé cómo, pues puede que no haya sido muy puro, pero nos llegó. Y aquí, y Literal, aquí, y aquí llegó con todo el poder y aquí se quedó. Vea literal. que bien. Gracias, Fabi. Muy interesante ello, ¿no? Sí, man. Mm, El, Gracias a ustedes. el ministerio de Pablo es un ministerio ejemplar y de admiración. Y aunque ustedes no lo crean, Pablo también trabajó, ¿cierto? Por ahí se nos dice, y eso lo vimos, también hizo carpas para vender y poder subsistir. También, yo qué sé, también le pasaron acontecimientos imprevistos, también naufragó. Incluso hay un pasaje con el que probablemente yo lo traiga a colación, es cuando él empieza a narrar todo lo que él ha vivido, ¿no? Persecución, maltratos, fríos, lluvias, hambres, y él empieza a contar y a decir todo esto que él ha vivido y uno dice, no, definitivamente yo como creyente tengo que morir a mí mismo. Mire que él siempre estuvo dispuesto a morir. Y es una reflexión que tengo en mi corazón, y es que hasta que un cristiano no muera a sí mismo, muy probablemente va a ser un cristiano de banca, un cristiano de banca. Se va a quedar allí estancado toda la vida, toda la vida. Porque el cristiano que ya murió, ya, es decir, que lo roben, que lo maldigan, que lo maten, que lo maltraten, que le pase X o Y cosa, él ya murió y ya no existe para sí mismo. Y ese cristiano que ha muerto a sí mismo, ese discípulo que ha muerto a sí mismo, finalmente es el que Dios va a hacer lo que hizo algo como, por ejemplo, con Pablo. Siempre estuvo dispuesto a morir y Dios lo usó grandemente. Y a veces le tocaba huir, pero otras veces simplemente corrió para que lo arrestaran y él estaba convencido de lo que hacía Johnny. Pero iba a decir que algo respecto a lo que dijo Fabi, que me hace acordar pues que viendo lo que el ministerio de Pablo y viendo pues acá en ese mapa ese viaje tan largo que hizo, demasiado.
Y pues en ese tiempo que no había avión, nada de eso, sino que era puro barco o caminar Ujú, o los animales, ¿cierto? Pero ujú. a pesar de eso, él cumplía ese mandato que el Señor nos dejó allá en Mateo 28. Me Ujú. acordaba de ese versículo, cuando dice que y por todas las naciones, y veo acá que Pablo iba por ciudades, iba hasta por islas, no sé, lados que puedan ser muy lejanos, y él iba allá y enviaba el mensaje, esas buenas noticias que el Señor antes nos había dejado, y él cumplía eso, a pesar de cualquier circunstancia, él iba allá, Lío. viendo ese cronograma del Eso. viaje y recordando ese verso. que Miren que la agenda de Pablo nunca fue su propia agenda. Eh, Piensen en eso. Es decir, él no vivía para sí. Él no vivía para sí, aunque fue un hombre y probablemente pecaba y tenía luchas grandes también. Fue un hombre que murió a sí mismo hasta el momento en que tuvo que morir físicamente. Ese es un buen punto, Johnny. Gracias por compartirlo, ¿no? Eh, a los lugares que él se metía, los viajes que él hacía sin ver su familia en Tarso, sus parientes, tiene un significado muy, muy importante para el mundo hoy. Él murió y el Señor Jesús lo puso así de claro. El Señor dice, si alguno no ama menos o aborrece a su padre, a su madre, a sus hermanos, hermanas, hijos, les dice muy clarito, dice, no, esa persona no puede ser mi discípulo. Esa persona no, pues no puede ser mi discípulo. Y entonces si uno se pone a evaluar la vida de Pablo, uno dice, uy, no, él tuvo que morir a su familia, tuvo que morir a él mismo. Mm, Ahora, algo que mientras Johnny hablaba, que pensaba era, Hechos 1:8 él lo cumplió a cabalidad. Inclusive ustedes se van a dar cuenta porque él iba con poder. Como apóstol, él iba con poder. Y es lo que habla Hechos 1:8. Y me seréis testigos, y recibiréis poder y me seréis testigos. Y empieza. Y si uno mira la vida de él, es como que, sí, tremendo. Siempre era con poder. Y su vida fue caracterizada por una vida de poder sobrenatural. Pero era porque estaba haciendo esa misión. El Señor Jesús hace otra promesa, Mateo 28. Y aquí yo estoy, hagan la misión a todas las naciones. Y luego dice, y cierra con ese broche y dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y él recibió esa promesa, ¿no? Y claramente el Señor Jesús le acompañó en todo eso. Entonces, les animo a pensar en eso. Gracias por sus comentarios. Ya vamos, obviamente, esta parte, vamos a entrar a más profundidad en las próximas secciones. Pero lo que sí es cierto es que nuestro paseo por el libro de Hechos está casi llegando a su fin. Hoy vimos la lección 28, próximamente veremos lección 29, 30 y 31, o sea que quedarían 3 clases más. Probablemente también nos extendamos un poquito en alguna de ellas, sean 4 secciones, 4 o 5 secciones más, pero ya nos está acabando el paseo por Hechos. Y lo digo paseo porque es un libro muy como una película. Entonces, gracias a Dios por ello. Cuando ustedes tengan la oportunidad, revisen el material que, que han ido llenando. Les va a hacer edificación. Compártanlo a otras personas. El día en que ustedes puedan, tengan un grupo, enséñenlo, siéntanse con libertad. Pídanme a mí si necesitan las diapositivas o los materiales que yo los tengo. Porque la idea de esto es enseñarlo a otros, inclusive si quiere añadirle más cosas más importantes, háganlo en el poder del Espíritu. Pero sobre todo, hermanos, apliquemos lo que, lo que podemos observar allí en la Escritura. Entonces quisiera cerrar con una palabra.